¿Es un alto al fuego, tal y como se estaba anunciando, o habrá algo que mágicamente tire abajo este acuerdo, tanto del movimiento de los combatientes palestinos como Israel? Se habla de alto al fuego, sin embargo, jamás denuncia al gobierno de Netanyahu. Dice, curiosamente, a portas de que el alto al fuego inicie, se ha intensificado el ataque en nuestros dominios, se está masacrando abiertamente a los palestinos con el único objetivo de frustrar este acuerdo. Es lo que está denunciando Hamas. Y uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Es que acaso este alto al fuego significa una derrota para Israel? ¿Es que acaso están haciendo lo impensado para que finalmente se tiren abajo este acuerdo? Hay muchas cosas que surgen a partir de estas premisas. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que está pasando en Medio Oriente? ¿Qué es lo que espera Hamas y qué es lo que espera Israel? ¿Qué tiene que ver Donald Trump en esta historia? Vamos a hablar de este y otros asuntos. En el programa de hoy tenemos a un invitado de lujo, un analista internacional, a quien tenemos después de algunas semanas con nosotros. Estamos hablando del señor Eduardo Luque, a quien le doy la bienvenida, que siempre voy a decirlo, es un placer conversar con él a través de esta plataforma. Eduardo, bienvenido a Prensa Alternativa. Pues muchas gracias a todos por invitarme nuevamente al programa y sí, realmente estamos en un momento histórico muy interesante, donde se abren muchas variables difíciles de determinar, pero que implican una aceleración de los procesos políticos a nivel global, que como pocas veces se pueden ver, ¿no? Lo que ha pasado en Siria, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en el Líbano, la toma de posesión del nuevo presidente, del señor Trump. Es decir, muchos elementos importantes que van a configurar en los próximos años, sin duda alguna. Bueno, se había marcado, Eduardo, a propósito de lo que mencionas, el 19 de enero. Era la fecha prevista para el inicio. Digo era porque a estas alturas no sabemos qué pueda pasar. 19 de enero, domingo, fecha en la cual iniciaría el alto el fuego entre Hamas e Israel. Ese es el acuerdo que se anunció hace algunos días. Sin embargo, Hamas observa con detenimiento y dice, señores, ojo con lo que está pasando, ¿ah? Ojo con lo que está pasando porque los ataques, la masacre en Gaza se ha intensificado deliberadamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que propone Hamas en esta denuncia? Dicen, bueno, es evidente, Israel hará lo imposible para que el alto al fuego no se concrete. Esa es la denuncia que llega desde Hamas, que van a hacer lo imposible para frustrar el acuerdo y que entendemos al entrar en vigor el 19 de enero, curiosamente, o no, curiosamente tal vez no, se enlaza con la toma de mando de Donald Trump, que es el 20, como una especie de símbolo, señal, ¿no? Como una especie de victoria que propone Trump al llegar al poder, porque él lo había remarcado, lo había dicho, cuando yo sea presidente, esto tiene que parar. No vamos a apoyar que el conflicto en Gaza continúe. Pero bueno, la situación es muy clara, jamás lo dice. Sí, hay un acuerdo de por medio, pero Israel está haciendo lo imposible para tirárselo abajo. Eduardo, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué Israel buscaría tumbarse, frustrar este acuerdo, este alto al fuego? Insistimos, programado, establecido a partir del 19 de enero. ¿Qué impresiones tienes al respecto? Precisamente era una de las cuestiones básicas que Israel jamás cumple en los acuerdos que adopta, los reinterpreta, cosa que hace también Estados Unidos, no hay ninguna novedad. Y incluso los países occidentales, digamos, más serios, ¿no? Como la Unión Europea, raramente cumplen aquello que firman, a no ser que se les imponga el cumplimiento. Es decir, yo pongo un ejemplo, los acuerdos de Minsk, que tenían que haber dado lugar a un acuerdo entre Ucrania y las repúblicas independientes de Donbass y Lugansk en su momento, esos acuerdos de Minsk, y firmados además por los países europeos, que eran los garantes, fueron olvidados y puestos en un cajón y olvidados allá, y Occidente se dedicó a rearmar a Ucrania para llegar al conflicto del 2014.
y posteriormente el conflicto que ahora se vive. Así que esos acuerdos, los acuerdos que firma Occidente, hay que ponerlos siempre en entredicho. Eso lo hace Occidente, lo hace Europa, lo hace Estados Unidos y evidentemente lo hace el Estado genocida de Israel, ¿no? ¿Cuál es el problema para Israel? El problema para Israel es que no ha conseguido ni uno solo de los objetivos propuestos. Lo único que se ha conseguido es un genocidio y que todo el mundo, todos los países, prácticamente todos los países del mundo, menos evidentemente Estados Unidos y los adláteres, señalan a ese Estado como un Estado genocida, como un Estado que ha cometido delitos de lesa humanidad y de alguna forma políticamente se ponen del lado del pueblo palestino, ¿no? Entonces, en este sentido, Israel podemos decir que ha perdido la guerra, porque no ha conseguido, porque la guerra al final es la política por otros medios. No es solamente un acto de violencia, de imponer la violencia, mi violencia sobre el contrario, no solo eso, sino imponer esta violencia y conseguir que el contrario acepte mis tesis o no tenga más remedio que rendirse a mis tesis. Esto no lo ha conseguido Israel. En este momento, a pesar de que las cifras siempre intentan rebajarlas, como es normal, se sabe, y los datos de la prensa israelita más seria hablan de 10.000 bajas, lo que ha tenido Israel entre muertos y heridos, lo cual es una cifra astronómica para una población muy reducida y con unas fuerzas armadas muy poco numerosas, ¿no? En el conjunto de la zona, ¿no? Esto es una realidad objetiva, una realidad, la pérdida de centenares de carros de combate, centenares de piezas de artillería, centenares de hombres y mujeres que han muerto en los combates. Y finalmente, el objetivo que era destruir a Hamas y hacerlo desaparecer no se ha cumplido. Esta es la realidad. No querían negociar con Hamas y con Hamas tienen que negociar. Y Hamas ahora ha quedado convertida en el eje de la resistencia, capaz de movilizar a miles de hombres y mujeres que se van a incorporar a la lucha si es necesario, puesto que digamos, su partido político es Hamas, que ha demostrado una enorme capacidad de resiliencia y una imbricación muy fuerte con el pueblo palestino. Hoy lo decía un general israelita en la prensa no hace mucho, hace 4 o 5 días, que hablar de Hamas es hablar del pueblo palestino. Por lo tanto, la idea de Hamas, la idea de este grupo guerrillero, es una idea que está dentro del pueblo palestino y no puede sacarse. Se pretendía echar a la población palestina de la franja, no se ha logrado. Se pretendía destruir a Hamas, como ya he dicho, no se ha logrado. Hace 3 días conseguían matar también entre muertos y heridos más de una docena de soldados israelitas en los últimos golpes que han dado. Y la autoridad palestina, que era la carta que jugaba Israel, dominada por ellos, esta autoridad palestina, lo que antes era la OLP, ha quedado absolutamente desvirtuada y absolutamente eh, fuera de eh, fuera del interés de la población palestina, que los ve como la mano derecha de Israel, en este caso. Hasta ahí hemos llegado a cambiar las ecuaciones. Por tanto, todo lo que querían con la franja no se ha logrado. Igual ha ocurrido con el Líbano. En el Líbano, a pesar de todo, a pesar de la destrucción que han proporcionado y que ahora todavía las tropas israelitas siguen haciendo daño en la frontera, no han conseguido sus objetivos, que era llegar al río Litani y llegar a Beirut. Esto no se ha conseguido y el costo que ha sufrido el Tzaltzal, el ejército israelí, ha sido un costo enorme también en el Líbano. Y los grandes grupos de la resistencia, como el caso de Yemen, ha mantenido la presión sobre Israel una vez que se estaba negociando el alto el fuego. Así que el balance para Israel es un balance muy negativo. A esto le hemos de añadir varios factores. Un factor económico, la ruina para Israel es enorme y una huida de la población más preparada
que en este momento se cifra más o menos en torno a 70.000 personas que han huido del país a lo largo de este conflicto y que difícilmente van a volver. Pero estas 70.000 personas son personas de calidad. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que son ingenieros, médicos de tecnologías avanzadas que le habían dado una pátina de un país tecnológicamente avanzado de Israel, pero esta población ya ha abandonado el país y difícilmente volverá, puesto que lo único que le ofrecen no es tranquilidad para sus vidas y su trabajo, sino guerra y conflicto, ¿no? El agotamiento del ejército israelí es también evidente. Las deserciones, las miles de bajas, las decenas de miles de soldados que tienen los trastornos fruto de la guerra y que difícilmente necesitarán apoyo psicológico durante muchísimos años, si no es para toda la vida. Y después el número enorme de mutilados, que también va a ser una carga enorme para el Estado de Israel. Por tanto, digamos que Israel no ha ganado esta guerra. Y como decía Kissinger, aquel personaje siniestro, decía una cosa que era verdad. Decía algo así como que cuando los ejércitos regulares no ganan la guerra, la pierden. Mientras que la guerrilla, no perdiendo la guerra, la gana. Es decir, que el concepto inverso de que el ejército regular tiene que ganar la guerra, si no la pierde, aunque haya conseguido matar a 50.000 palestinos. Ha perdido la guerra. Mientras la guerrilla, que no ha sido destruida, ha ganado la guerra, puesto que el objetivo era la desaparición de este núcleo guerrillero. Esto no se ha conseguido. Así que por eso el señor Biden y el señor Trump, parece ser, presionaron a Israel, que por cierto, el tratado más o menos que se ha conseguido es prácticamente el mismo que se había negociado hace ya muchísimos meses. No es ninguna novedad, prácticamente igual. Lo único que ha habido son muchos más muertos, miles de muertos más por parte palestina y cientos de muertos por parte de Israel, ¿no? Para repetir el tratado que ya se había firmado o prácticamente estaba muy avanzado hace 8 meses, ¿no? Esta es la realidad. No se ha firmado un alto el fuego porque se haya ganado una guerra, sino sencillamente porque no se ha ganado. Esto yo lo pongo como ejemplo, lo escribía en un artículo hace tiempo, que lo que ocurriría, en aquel momento hacíamos una profecía, lo que ocurriría con la guerra de Israel es lo que ocurrió en su tiempo con la batalla del Tet, la ofensiva del Tet en Vietnam en los años finales de los 60. ¿No? En aquel momento el ejército guerrillero era un ejército muy tocado por el esfuerzo militar de Estados Unidos. No se esperaba el ejército norteamericano, que había dicho a su población que la guerra estaba ganada, y en un momento dado el ejército guerrillero de Vietnam lanza la ofensiva del Tet y se ve una imagen impresionante de un grupo guerrillero que asalta la propia embajada de Estados Unidos en Hanoi. Esa imagen fue un aldabonazo en la conciencia social de Estados Unidos, que vieron como sus políticos les habían estado engañando, les habían dado una visión que no era lo real en Vietnam. Vietnam, el ejército guerrillero de Vietnam, pierde los mejores cuadros políticos y militares, pierde unas cifras terribles, pero a pesar de la pérdida de la batalla, militarmente hablando, gana la guerra porque produce un aldabonazo en la conciencia social de Norteamérica, que se da cuenta que sus políticos lo están engañando. Esto es parecido a lo que vamos a ver en un futuro cercano también en Israel, que se va a producir cambios importantes, aunque no sabemos si serán a corto o a medio plazo. Ok, y estos puntos, Eduardo, los he expuesto de manera magnífica, hacen aparecer algunas interrogantes que tienen que ver, por ejemplo, con Donald Trump. A ver, ¿es este acaso un ancla para Netanyahu respecto a la figura de Donald Trump? A ver, hablamos de un alto al fuego, hablamos de posibilidades que puedan ocurrir después de esto, como, tal y como se plantea,
que se viole descaradamente un alto al fuego, que no sería novedad. Sin embargo, ¿cuál es la posición de Netanyahu en ese sentido, considerando que Donald Trump precisamente es quien también se ha, vamos a decirlo así, pavoneado, si se quiere, con esta firma? Más allá de que se especula que el equipo de Joe Biden había hecho todas las tratativas correspondientes, pero capitalizaron, según propone Donald Trump, a partir de su participación y a partir del respaldo del asesoramiento de su equipo. Todos están, digamos, jactándose de esto. Sin embargo, toda esta historia que nos cuentan, ¿cómo quedaría si es que finalmente Netanyahu decide tumbarse este acuerdo? Más allá de que se pueda constatar que inició un 19 de enero, ¿tiene acaso Netanyahu o está en jaque acaso Netanyahu considerando la postura de Donald Trump, quien abiertamente apoya este alto al fuego? ¿O es que finalmente a esta persona le importa tres pepinos, como decimos en Perú, que haya un alto al fuego y que Donald Trump sea una especie de garante? ¿Qué impresiones tiene sobre esto? Lo que es evidente, hay una cosa también que es evidente, que todos deberíamos conocer, ¿no? En la política también importa mucho el hecho personal. El contacto personal no es poca cosa, tampoco en política. Y Netanyahu y el señor Trump tienen una relación absolutamente pésima, pésima. En las anteriores elecciones, el señor, el señor Biden fue apoyado por Netanyahu, mientras el señor Trump lo apoyó en sus 4 primeros años de presidencia. El señor Netanyahu, cuando vio la oportunidad, apoyó la candidatura del señor Biden, precisamente en las elecciones. Así que esto se lo tiene guardado y bien guardado el señor Trump para utilizarlo en su momento. Netanyahu puede ser perfectamente una figura descartable ya en este momento. Políticamente está muy quemado. Socialmente, políticamente no puede ir a muy pocos países que no sea, digamos, manchando a ese país si acude y es recibido por las autoridades de ese país. Estoy pensando en Francia, en Alemania, en Reino Unido o en España. No puede ir a estos países porque la Corte Penal Internacional ha dictado una orden de busca y captura, y por tanto tiene limitadas sus reacciones por más apoyo que pueda encontrar de Estados Unidos, ¿no? Por tanto, es un personaje bastante quemado y además que tiene cuentas con la justicia de su propio país. Entonces, se ha buscado una solución que evidentemente Israel va a intentar manipular a su a su interés, también porque jamás necesita un respiro para rehacer y volver a llenar y a completar sus filas, que también han sido duramente golpeadas también en este conflicto. Y esto no lo debemos olvidar nunca. Es decir, que las dos partes están exhaustas de esta guerra, ¿no? Así que es posible mantener este conflicto es posible mantenerlo mediante bombardeos aéreos, y que provocan una sangría enorme de población civil, pero que de alguna forma no señalan más que la incapacidad para Israel de tomar por tierra sus objetivos. Es decir, se puede bombear, lo decía un general en la guerra del Vietnam, me parece que era Arthur Clark, un general de 2 o 3 estrellas norteamericano, en el que hablaba de que se puede bombardear una colina con napalm, se puede bombardear una colina con artillería, se puede llegar con las armas más extraordinarias, pero hasta que el infante no pone el pie en la loma, no podemos decir que aquella loma ha sido tomada por nosotros o por el enemigo, ¿no? Así que se puede hacer la guerra desde el aire, es una guerra criminal, como todas las guerras, pero el soldado israelita no va a poner el pie en Gaza ni en Cisjordania porque eso implica una alta probabilidad de que tenga que enfrentarse con los resistentes de Hamas, ¿no? Así que esto es lo que vamos a ver, lo que vamos a ver en estas fases que se va a dividir, según parece,
este acuerdo de alto el fuego. Veremos cómo es factible que se cumpla la mayor parte del acuerdo, la primera fase de unos 42 días aproximadamente, pero será mucho más difícil que se cumplan la segunda, tercera y cuarta parte de este conflicto, puesto que no hay ninguna base para obligarle a Israel a cumplirlo, porque el señor Trump, una vez que ha conseguido la pantalla de televisión, conforme que es un gran líder que ha conseguido su equipo llegar a la pacificación en este conflicto, se olvidará de este conflicto y permitirá que Israel continúe con sus acciones terroristas. Así que es un alto el fuego de una guerra que va a continuar, porque las causas profundas de esta guerra no han cambiado, están ahí, no se han modificado. Por tanto, el conflicto va a seguir en otra dimensión. Ya veremos hasta qué punto influye en la sociedad israelí, que también está sufriendo importantes cambios, y hasta qué punto la resistencia, una vez que Siria ha caído, la resistencia puede reorganizarse nuevamente y mantener la presión sobre Israel. Esto es todavía, digamos, un espacio que hemos de estudiar en su momento cómo evoluciona el conflicto. Ahora mismo sería una eventualidad muy grande hacer una proyección de lo que puede ocurrir con la información y los medios que tenemos a nuestro alcance. Es posible que podamos volver a hablar de esto de aquí a un mes, con otra visión más global del conflicto. Sí, es cierto, el tiempo muchas veces ayuda a entender estos procesos, ayuda a finalmente contrastar y decir, bueno, efectivamente tuvo éxito, puede que no, qué elementos pueden aparecer también en esta historia, es otro asunto también, los elementos que pueden aparecer, los frentes que tiene Israel pendientes ahora mismo, ¿no? Ayer, por ejemplo, Eduardo llamaba la atención un comentario que había hecho este señor Ahmed al-Shara, que él, podríamos decir, encabeza actualmente, lidera el gobierno de transición en Siria, ¿no? El líder del grupo Tahrir al-Sham, quien ocupa este cargo de líder puesto del gobierno de transición tras la caída de Bashar al-Assad, y dijo abiertamente que él está convencidísimo que Israel sí o sí tiene que abandonar Siria, las tropas israelíes, para decirlo de manera más concreta y literal, ¿no? De hecho, él considera que Israel está utilizando una serie de pretextos para seguir avanzando en sus regiones, en la zona de contención, pero para él es muy claro el panorama. Tienen que irse sí o sí. Ahora, son palabras, son, digamos, ideas, son sueños de opio para muchos también, porque no va a bastar con este comentario. No es suficiente que lo diga este señor Ahmed al-Shara. No hay, digamos, un poder de autoridad de por medio que podría con este comentario hacer trastabillar a Netanyahu. Sin embargo, Eduardo, surge la pregunta aquí también. ¿Y qué pasa si es que Turquía apoya esta moción? ¿Qué pasa si es que Turquía observa con detenimiento o escucha con detenimiento la posición del gobierno de transición en Siria y dice, es verdad, ¿qué diablos hacen las tropas de Israel? Algunos hablan de un enfrentamiento inminente entre Turquía e Israel también, ¿ah? O sea, hay muchas cosas que se cocinan a partir de esto. ¿Qué impresiones tienes tú, Eduardo, sobre este escenario? Siria, que se ha vuelto, ha reavivado, digamos, esta confrontación. Bueno, lo primero es observar, digamos, la nueva imagen de los líderes del HTSM, del partido que ahora gobierna, o las fuerzas que ahora gobiernan Siria. Es curioso ver la imagen que hace la televisión occidental. El que antes era un terrorista sanguinario, lo que es, lo que ha sido siempre, por cierto, cuya cabeza estaba puesta a precio por la CIA y por los servicios secretos de varios países, que si lo podían eliminar, lo eliminaban. Ahora lo vemos recibiendo, por ejemplo, al ministro Álvarez, al ministro de Exteriores español, que ha ido a Siria, a hablar con este personaje que tiene las manos manchadas de sangre, pero además de mucha sangre. Es un criminal,
Este hombre es un criminal, no tiene otra calificación. Ahora Occidente lo va a edulcorar, lo va a presentar, ya se ha dejado la barba, ya se ha quitado el turbante, ahora ya va con chaqueta, va con corbata, ya es un hombre responsable, eh, lo cual no quita que sus adláteres hayan asesinado al obispo, al obispo católico al norte de Alepo. En una de los pueblecitos al norte de Alepo lo asesinaron hace unos días, ¿no? O que estén quemando iglesias católicas, ¿no? Esto no quita al otro, ¿no? Occidente mira para otro lado y decide que ese personaje ya no es un terrorista, sino es un político al que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Porque ha cambiado de parecer este personaje. Los primeros días decía que no le importaba en absoluto que Israel hubiera penetrado por la zona de Quneitra y se acercara a menos de 20 kilómetros de la capital siria. Pero él no es nadie. Él no es nadie. Su movimiento no es nada sin el apoyo de Turquía. El movimiento que él lidera, que es un conjunto además de de pequeños otros movimientos, se calcula que hay como 42 o por ahí, de pequeños movimientos dentro, que están grupos muy pequeños de gente, 20, 40, 50 personas, que son la mayoría bandidos o criminales, pero que reciben dinero de un lado o de otro y reciben dinero básicamente de las razzias que hacen contra la población civil. Pues bien, ¿qué ocurre? Ocurre que este movimiento ha sido financiado por Turquía. Turquía, Erdogan tiene un principio, digamos, casi teológico, ¿no? Crear o recrear el antiguo Imperio Otomano. Como todos sabemos, el Imperio Otomano alcanzaba desde el Sinaí prácticamente hasta lo que es la actual Turquía, lo que es Ankara, Estambul, lo que es la zona actual de Turquía. Pero la filosofía de Erdogan es ampliar el Imperio Otomano, reconstruirlo sobre todo a costa de Siria. Ahora, por ejemplo, el ministro de Exteriores turco ayer, hace 24 horas, se gloriaba de haber derrotado al-Assad, presidente sirio, al expresidente sirio, y de haber conquistado Siria. Así que va a chocar el Imperio Otomano, esa idea de Imperio Otomano, con otra idea de imperio, que es el imperio del régimen israelí. El régimen de Israel, que sabemos que alcanzar desde el Sinaí hasta el Éufrates. Es decir, que van a ser como dos bloques que chocan, pero yo dudo mucho que la sangre llegue al río, en el sentido de que se produzca ahora mismo una confrontación militar entre uno y otro. Erdogan tiene buenas relaciones con Israel, lo hemos visto en estos meses de guerra y de conflicto, como los petroleros y los cementeros, los barcos llenos de cemento de Turquía han recalado en los puertos israelitas y cómo han seguido manteniendo el negocio. Pero claro, tenemos un problema y el problema es de que el Imperio Otomano, la concepción del Imperio Otomano de Erdogan choca con la concepción del Imperio Hebreo que también está en expansión en este momento. Así que tenemos un punto de fracción, un punto de ruptura y eso explica en parte, puede explicar en parte cómo los grupos terroristas que han tomado Siria ahora permiten que Rusia mantenga sus bases militares precisamente en Siria. Precisamente, seguramente, y eso es una elucubración mía, por intervención de Turquía, que ha permitido que Rusia no pierda esas dos bases estratégicas y no tenga que trasladar sus buques y sus aviones deprisa y corriendo a Libia, donde ya están en este momento concentrándose también y construyendo un puerto para que puedan los navíos de gran calado rusos fondear allá en lugar del puerto de Tartus si fuera necesario, ¿no? Esto es un arreglo entre ellos, un arreglo en que, y yo añado desde aquí, que la posición rusa y la posición iraní en el conflicto sirio no tuvo más remedio que adoptar esta postura. Por más que al-Assad, evidentemente,
se mantuvo en el poder gracias a la ayuda rusa y a la ayuda iraní, digamos, la descomposición del ejército sirio fue tan rápida que fue imposible para los dos países apoyar con fuerzas armadas precisamente al propio gobierno sirio, que se equivocó. Al-Assad se equivocó enormemente, creyó en las voces de Occidente nuevamente, como le ocurrió al coronel Gaddafi en Libia, creyó las voces de Occidente que se abría un marco de amplitud para, digamos, ser reconocido a nivel internacional. Y no se dio cuenta que su ejército, los altos generales, los altos oficiales, habían sido corrompidos hasta la médula. Y cuando fue el momento del golpe propiciado por Turquía, que como sabemos, además, era un golpe limitado, querían solamente acercarse a Alepo, no querían ir más allá, se dieron cuenta de que era el ejército sirio, estaba tan corrompido que se deshizo. La alta jerarquía abandonó el país con sus maletas llenas de billetes y el presidente Al-Assad se encontró solo y sin fuerzas armadas realmente que lo pudieran sostener. Los iraníes iban a ayudarlo, movilizaron varias brigadas para ir a Siria, pero necesitaban no menos de 2 semanas. Y estas 2 semanas no las tuvieron. Por tanto, no era viable apoyar a Siria cuando el ejército sirio no era capaz de defender a su propio país. Este es el gran problema de Al-Assad y de lo que ha pasado en Siria. Ha sido un buen movimiento por parte de Occidente y un enorme error de cálculo por parte del presidente Al-Assad. Las consecuencias, desgraciadamente, las va a sufrir Siria durante mucho tiempo, porque al margen del conflicto que ahora estamos hablando, se va a abrir nuevos conflictos en el país que no tardarán mucho en provocar nuevas guerras civiles y van a arrasar nuevamente aún más al pobre pueblo sirio. Eso es lamentable y bueno, había quedado en la nebulosa, ¿no? Muchos decían, bueno, cayó Al-Assad, no hay una explosión más allá de los primeros días, pero aparentemente esto no está precisamente bajo control, tal y como lo plantea Eduardo, esto recién empieza y van a ser meses convulsos. Pero bueno, hemos tenido esta conversación, Eduardo, como siempre, tan enriquecedora contigo, con tu conocimiento, siempre disfrutamos tu presencia en este espacio de prensa alternativa y algo que es habitual, Eduardo, ya lo debes recordar en nuestros programas, es pedirte un mensaje final, un mensaje de reflexión, un comentario que quieras hacer dirigido a nuestra audiencia de prensa alternativa que te escucha atentamente. Bueno, yo lo que diría es de que, como estamos hablando para Perú y para América Latina, yo lo que diría es de que Trump, el señor Trump, va nuevamente a dirigir, nunca lo han abandonado, ¿eh? Pero va a dirigir nuevamente sus ojos sobre América Latina. Así que si para Siria va a ser meses o años terriblemente convulsos, también lo serán para América Latina con toda seguridad. Las maniobras que está haciendo ahora de hablar del canal de Panamá, violar, es decir, reinventar nuevamente el tratado Torrijos-Carter, que dio lugar precisamente a que Panamá eh, tuviera el canal en propiedad, pues un acuerdo perfectamente legítimo, lo cual demuestra por parte de Trump el interés de recrear un nuevo imperio norteamericano y expandir este imperio a nuevos territorios, lo cual abre también nuevas filosofías, ¿no? Si Estados Unidos es capaz de quedarse con Groenlandia, es capaz de reivindicar el Canal de Panamá y reivindicar México y amenazar a México no se le está amenazando únicamente, bueno, esto es la retórica, ¿no? No se le amenaza por el tema del narcotráfico, se le amenaza por otra cosa mucho más importante. Los chinos quieren construir, con apoyo del gobierno mexicano, un tren rápido de carga en el interior de México que atravesará
unos 250 kilómetros aproximadamente, que es la competencia directa con el Canal de Panamá, que va a dejar al Canal de Panamá literalmente en mantillas. Esto lo van a hacer los chinos. Por tanto, la amenaza contra México no es la amenaza por los cárteles de la droga, que también. Un tercio del territorio mexicano está controlado en parte por los cárteles de la droga. Y las armas que utiliza en este momento, lo dijo la presidenta mexicana el otro día, las armas que utiliza el narcotráfico son armas de tecnología avanzada que proporciona la DEA, seguramente, y Estados Unidos, que proporciona este armamento a los cárteles de la droga para que provoquen conflictos en el interior de México, ¿no? Esto es la realidad, así que no solamente va a ser México, no solamente va a ser Panamá, no solamente va a ser Groenlandia, sino que será Cuba, será Venezuela. Ahora el Mar Caribe le quieren cambiar el nombre. El señor Trump ha decidido que va a llamar al Mar Caribe como el Mar Americano. Bueno, le falta decir aquello, Mar Norteamericano, para cambiarle el nombre también. Y van a ir más pueblos, precisamente, en una lucha que se está desarrollando de geoestrategia a nivel mundial. Perdón. Y América Latina y América Central tiene un papel relevante en esa lucha, ¿no? Solo apunto un detalle más. Argentina, que ahora está del lado norteamericano a través de este presidente, el señor Milei, no solamente tiene como cosa importante los recursos naturales, sino tiene el paso del sur del país que comunica los dos grandes océanos. Si esto también lo controla Estados Unidos a través de Argentina, digamos, la comunicación con China, la comunicación, las mercaderías que envía China a un continente o a otro, también se verían limitadas. Así que lo que estamos viendo es un cambio geoestratégico de presión, enorme presión sobre Latinoamérica, que vamos a ver cómo se traduce en intentos de golpe de Estado, en golpes de Estado, en guerras encubiertas o en guerras, si es necesario, cubiertas, ¿no? Así que, digamos, el panorama para todos los pueblos latinoamericanos también es un panorama especialmente complicado en los próximos meses. Esta es la última reflexión. Es válido porque claramente también hemos advertido de estos espacios, ¿ah? Mucho ojo con todo con estas declaraciones que pueden parecer locuras, utópicas, pero que a la larga esconden un mensaje muy claro, una intención muy clara, ¿no? La era Trump, señores, empieza este lunes, y promete ser histórica, para bien o para mal, pero promete ser histórica en todo el sentido de la palabra. Eduardo, hemos disfrutado esta conversación contigo, siempre es un placer tenerte en Prensa Alternativa. Seguramente te tendremos muy pronto nuevamente en nuestro espacio para seguir hablando de estos detalles, estos asuntos que se están desarrollando en el mundo. Hablaremos seguramente muy pronto de Rusia también, porque ya se habla de la inminente caída de Ucrania, pero nunca se sabe, ¿ah? La guerra trae consigo muchas sorpresas, muchos golpes a última hora. Así que observaremos con detenimiento lo que ocurre en la brevedad. Eduardo, te mando un fuerte abrazo y te agradezco por tu tiempo, a nuestra audiencia también, que nos acompañan siempre con tanto fervor a través de este espacio Prensa Alternativa. Mi nombre es Enzo Enchante, nos estaremos reencontrando muy pronto. Hasta la próxima.